Hola, ¿qué tal? Con gusto quisiera compartir en esta ocasión algunas reflexiones sobre qué podríamos decir que es la visión de San Ignacio de Loyola sobre el ser humano, o dicho en otras palabras, la antropología teológica del mismo San Ignacio. Es un tema interesante porque esa visión que tiene Ignacio del ser humano, desde luego está reflejada también en la espiritualidad que nos legó. Y yo creo que la mejor manera de acercarnos a ella, desde luego, hay muchas maneras de hacerlo, desde su autobiografía, desde su epistolario, desde luego, pero yo creo que hay dos espacios especialmente queridos y conocidos para nosotros que nos permiten acercarnos a su visión del ser humano y sobre todo al proyecto de Dios para el ser humano. Uno de ellos es, sin duda, el principio y fundamento, en primer lugar. Y el segundo, porque están vinculados, la contemplación para alcanzar amor. Podríamos decir que el principio y fundamento, además ubicado al inicio de los ejercicios, es el proyecto que espera él desarrollar a lo largo de esa mistagogía, de esa pedagogía del espíritu, y la contemplación para alcanzar amor nos muestra la meta a donde esa pedagogía pretende llegar. Por eso podríamos también considerar la contemplación para alcanzar amor como una especie de evaluación final del trabajo realizado en los ejercicios. Permítanme compartir con ustedes unas diapositivas que nos pueden ayudar en esta eh, reflexión. Bien, como les comentaba, para entender al ser humano, en realidad esta antropología teológica ignaciana, vale la pena iniciar con el texto de El principio y fundamento. El texto ignaciano original del número 23 de los ejercicios está de corrido. Esta división tripartita la utilizo yo para tratar de explicar los tres dinamismos que están presentes en esta propuesta de Ignacio, de a dónde queremos llegar en esta escuela de humanidad, podríamos decir, que son los ejercicios. Entonces, eh, el número 1 romano que les pongo aquí, podríamos decir que es el centro del mensaje que está detrás del principio y fundamento, y el número 2 y 3 lo desarrollan de alguna forma. San Ignacio nos dice en esta primera parte que yo propongo como núcleo de la enseñanza, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Toda antropología responde de alguna forma a esa pregunta, ¿no? ¿Para qué nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? Y San Ignacio pretende contestar eso con este primer número, ¿no? El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante eso salvar su alma. Entonces, de entrada podemos decir que el ser humano es creado para entrar en relación. No es creado en sí mismo ni de una forma aislada. Ya en su existencia, desde que Dios le llama a su existencia, está pensado para formar parte de una relación. Esa relación con Dios que Ignacio describe con estos tres verbos que vamos a ver eventualmente con un poco más de detalle, ¿no? Alabar, hacer reverencia y servir. El poderlos vivir a plenitud con la metodología que pone de manera eh, sin- eh, sintética en los números 2 y 3 implica un camino que finalmente desemboca en el sueño de Dios para la humanidad, que es salvar el alma. Y salvar el alma, sabemos, en el sentido cristiano, es vivir en comunión con Dios, alcanzar esa meta que es tener una relación
de amor en mutualidad con ese nivel de intimidad al que llamamos comunión. Esa es la salvación. ¿Cómo puede el ser humano llegar a eso? Para eso están el número 2 y 3. El segundo punto nos dice que las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, para el ser humano, y para que le ayuden en la prosecución para alcanzar el fin para el que es creado. Entonces, para llegar a esto de salvar el alma a través de alabar, hacer reverencia y servir a Dios, el ser humano tiene todo aquello que está creado, que le rodea, incluso su propia creación y los dones que acompañan esa creación, los dones, talentos, capacidades, también fragilidades que el ser humano ha recibido de Dios, están ahí para que le sirvan como vehículo, como capacitantes para alcanzar esa comunión de amor en mutualidad que consiste en lo que consiste la salvación en la que Dios nos invita. Bueno, estas cosas sobre la faz de la tierra están para eso, incluyendo nuestra propia existencia y los dones que tenemos. Por lo tanto, segunda parte de este número 2 romano, hay que usar de ellas tanto cuanto nos ayudan para el fin y tenemos que ser cuidadosos, cuidadosas de captar que hay algunas que no solamente no ayudan, sino que pueden terminar impidiéndonos ese fin, el fin de la comunión desde el amor compartido, desde el amor mutuo. Para poder llegar ahí, desde luego, tenemos que aprender a amar, como veremos en un momento, y aquellas cosas que tenemos a nuestra disposición como parte de nuestra existencia están ahí para ayudarnos. ¿Qué hace que algunas nos lo impidan? Y eso nos lleva al tercer número romano. Cuando nosotros dejamos de ser indiferentes, es decir, libres, básicamente es lo que la indiferencia ignaciana representa, habla de una libertad de corazón, es decir, de no caer en la esclavitud del apego a esas realidades creadas que tenemos a nuestro alcance y disposición. Utilizando la terminología ignaciana, la diferencia que él hace, sobre todo al hablar de las dos banderas, entre un don y una riqueza. Lo que Dios nos ha dado y permanece a nuestra disposición y nosotros con libertad para poderlo utilizar siempre como vehículo de nuestro amor y servicio, de la manera como podemos amar de forma concreta y encarnada a nuestros hermanos y hermanas, mientras tenemos esa convicción, esa sensibilidad interna, siguen siendo dones. Cuando dejan de ser dones porque nos apropiamos de ellas, cuando se convierten no en medios para amar, sino en fuente de nuestra seguridad, por en el fondo tenemos una inseguridad existencial, entonces esos dones se convierten en riquezas con todos los peligros que eso implica, porque las riquezas tienen la tendencia a suplantar a las personas y a encerrarnos en un egoísmo y en la incapacidad de entablar relaciones interpersonales. Entonces, el mensaje de las dos banderas es eso, cuidado, que los dones que Dios te ha dado se te conviertan en riquezas porque van a pretender y, digamos, funcionalmente van a ocupar el lugar de las personas y eso se traduce en una dureza de corazón y una incapacidad de entrar en relaciones de comunión con Dios, con los hermanos y hermanas y finalmente contigo mismo. Por lo tanto, este número tercero, en el que divido ese párrafo, que es uno solo, en el número 23 de los ejercicios, subraya la importancia de mantener esta libertad de corazón. Termina diciendo, de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, etcétera, ¿no? Deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin para el que somos creados. La vida del ser humano no tiene más fin que amar, ninguno.
todo el común denominador de la vida cristiana y la experiencia cristiana es el amor entendido como el tipo de relación y vínculo que nos une a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros semejantes, al Dios de quien somos imagen. Entonces, todo lo vemos con este común enclave de amor, este común denominador, ¿no? Entonces, todas las cosas que tenemos son oportunidades, son vehículos para que ese amor se manifieste, para que se consolide, se encarne, se concrete ese vínculo, esa sensibilidad propia del Dios en el que creemos, que es comunidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que tenemos esta vida para aprender, ¿no? Cuando captamos eso, entonces podemos decir esta última parte del principio de fundamento sin estar locos. Yo me acuerdo la primera vez que oí, me da igual salud que enfermedad, pobreza que riqueza, honor que deshonor, etcétera. Yo me dije a mí mismo, esto solo lo puede decir un psicópata, ¿verdad? O sea, que le dé exactamente igual a eso, pues solamente el que ha perdido el sentido de la vida, de la supervivencia, hasta que percibí que la clave iba por otro lado, que es el amor. El que ha descubierto que está en este mundo para aprender el arte del amor, entonces sabe que si está enfermo, va a amar. Si está con una salud envidiable, también va a amar. Si tiene muchos recursos, riqueza, pues va a utilizar esos recursos para amar. Si tiene poquitos, igual los va a utilizar para amar. Si tiene una gran fama, pues desde esa fama va a tratar de encarnar el amor, etcétera, ¿no? Si tiene una vida larga, la utilizará amando, y si le queda un mes de vida, tendrá el cuidado y el gusto de poder dedicar ese tiempo para encarnar el amor en medio del mundo. Entonces, quien descubre el amor de manera natural, recupera esta independencia, esta libertad de cara a los dones y los ve como son oportunidades de ser una bendición, una buena noticia para la gente que nos rodea. Y queda hasta cierto punto curado, curada de nuestra tentación o tendencia a convertir esos dones en riquezas y por lo tanto preferirlos a los seres humanos. Los dones, las cosas creadas, como dice Ignacio, son para gastárselas, para aprovecharlas amando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a verlas como propiedades personales, seguridades, y nos dedicamos a acapararlas. Bien. En resumen, tratando de aterrizar en un lenguaje más cercano a nuestra sensibilidad, las expresiones de Ignacio, yo diría la primera parte de esta división tripartita subraya que nuestra salvación, la plenitud de la vida humana, y ahí está el concepto que tiene Ignacio del ser humano, es entrar en la vida de comunión, en la vida de Dios, en la vida con Dios y en la vida en Dios. Y ahorita vamos a ver qué significan estos tres verbos que él utiliza de alabar, hacer reverencia y servir. El número 2 lo podemos recapitular diciendo, todo lo que somos y tenemos se puede traducir en una oportunidad para entregarnos, es decir, para dar lo mejor de nosotros mismos desde la alegría de verlo convertido en bendición en vida para nuestros hermanos y hermanas, para las personas amadas, encarnando este amor de kenosis. Recuerden ustedes la palabra kenosis que describe el amor de agape divino, literalmente significa entrega, vaciamiento, pero como entrega de sí. Dios es nuestro maestro y esto que somos y tenemos se puede traducir en una oportunidad para entregarnos, pero también se puede convertir en un obstáculo por el apego, cuando esos dones y capacidades sustituyen a las personas y nos encierran en nosotras mismas, en nosotros mismos. Finalmente, el tercer punto, para amar correctamente con lo que eres y tienes, es importante liberarnos de todo apego, pedir esa gracia de ver los dones como oportunidades para amar
y no como posesiones nuestras. Vamos a ver el primer punto que podríamos decir que es este resumen o destilado de la visión de Ignacio del ser humano en el principio y fundamento. De entrada, ya decíamos, él subraya que el ser humano nace a la existencia como parte de una comunidad y con una vocación a ser parte de esa comunidad. Somos criaturas, no nos creamos a nosotros mismos. Existimos porque alguien quiso nuestra existencia y eso implica una relación con ese origen de lo que somos, en este caso Dios. Somos criaturas y criaturas de un Dios que nos dio la vida, la existencia por amor. Siguiendo o profundizando en la visión cristiana del ser humano, que es la que está operando en la propuesta de Ignacio, somos hijas e hijos de Abba, de papá, de papito, el Dios de Jesús o el Dios que Jesús con su vida nos revela. Dios ya nos amó y nos ama continuamente. Nos ama cuando nos da la existencia, cuando nos sostiene la existencia, cuando nos da todo lo que necesitamos para que podamos, desde su estilo de donación, de amor como entrega, modelado en nosotros, entablar relaciones de reciprocidad con Dios. Esta relación del amor compartido con Dios es nuestra escuela para poder llegar a ser seres humanos plenos y para poder aprender el arte de amar, que finalmente es el que nos posiciona en la vida eterna, en la vida definitiva, que es la vocación final del ser humano. ¿Cómo responde el ser humano a este amor permanente, continuo de Dios? San Ignacio utiliza tres verbos. Ya lo decíamos: alabar, hacer reverencia, servir. Veamos el primer verbo. Alabar, en el fondo, significa reconocer, hacernos conscientes. ¿De qué nos vamos a hacer conscientes? De quién es el Dios vivo, como lo describen los místicos. No el Dios de nuestros temores o el Dios que nos impusieron desde referentes culturales culpígenos o etcétera, ¿no? El Dios con el que nos encontramos cuando nos adentramos en el camino del conocimiento interno del Señor Jesús, la palabra eterna de Dios que nos revela que este Dios es un Padre amoroso y al mismo tiempo creador de todo lo que existe. Cuando un ser humano percibe al mismo tiempo estas dos características y es el centro de la vivencia mística, tanto cristiana como en otras tradiciones, ¿no? Percibir la grandeza de Dios, la absoluta alteridad de Dios, más allá de todo lo que te puedes haber imaginado, es decir, quedas realmente apabullada, apabullado por la infinita grandeza, infinitud de Dios por encima de todo lo que te pudiste haber imaginado. Y al mismo tiempo, captar que ese Dios, ese ser, que es mucho más de todo lo que te habías imaginado, es mucho más íntimo a ti de todo lo que te habías imaginado. Quien experimenta el encuentro con este Dios se percibe profundamente amado, como que Dios te muestra que no hay parte de tu vida que no contemple con gusto, con alegría, con compromiso, porque desde luego nuestras acciones destructivas o deshumanizantes pues no son alegría de Dios, pero sí nuestra potencialidad y capacidad de llegar a alcanzar la plenitud de nuestra imagen divina, es decir, aprender a amar. La experiencia mística es eso. Dios es mucho más de lo que yo me imaginaba y al mismo tiempo Dios me ama mucho más de lo que yo me imaginaba. Se ocupa y preocupa hasta de lo más pequeñito de mi vida que yo mismo no me había
imaginado que tuviera esa importancia. Cuando captamos estas dos cosas al mismo tiempo, la alabanza, lo que describe el término de la alabanza, se da de manera natural. Del fondo del corazón surge un deseo de comunicarle a Dios esta alegre sorpresa, acogida del amor que Dios nos ofrece y desde luego deseo de reciprocar. ¿Qué puedo yo hacer para mostrarte cuánto te amo, habiendo descubierto la manera como tú me amas, ¿no? Entonces, por eso les digo que alabar no es dictaminar, voy a empezar a cantar. No es ese tipo de alabanza. Es el estado de la persona que conoce a Dios y que percibe que el creador de todo el universo le ama de una manera íntima, ¿no? Alabo, por lo tanto, agradeciendo ese amor que percibo de manera concreta y existencial que Dios vierte sobre mí. Segundo verbo, hacer reverencia. En sus cartas, Ignacio muchas veces pone hacer reverencia y acatar, ¿no? O sea, hacerle reverencia de Dios quiere decir acatar su voluntad, vivir en consonancia con su voluntad. Y hay una sola voluntad de Dios, que es que aprendamos a amar como Él ama. No hay otra. Desde luego que nos acompaña con un itinerario que me gusta decir que sirve para liberar nuestra capacidad de amor. Y en ese itinerario, pues desde luego que hay situaciones a lo mejor retantes, que nos ayudan a salir de nuestras áreas de confort, de nuestras inmovilidades, de nuestros egoísmos, pero finalmente la voluntad de Dios es que seamos plenamente felices y eso se alcanza solamente cuando descubres, encuentras el amor y vives desde ahí. Entonces, este segundo verbo hace referencia al primero. Solamente puede acatar sin estar loco a Dios y su voluntad aquella persona que ha descubierto que ese Dios le ama profundamente, que es el Señor del universo, el creador de todo lo que existe, y que sería realmente una tontera no escuchar sus invitaciones concretas, ¿no? ¿A qué nos invita? ¿A qué manera particular de amar nos está invitando, ¿no? Entonces, el ser humano, ya decíamos, está creado para mantener esta relación cercana con Dios. Y esa relación cercana con Dios implica un diálogo permanente, que es la fuente del concepto del discernimiento, a través del cual todos los días le preguntamos a Dios, ¿cómo quieres que amemos hoy? Que amemos tú y yo, Señor, en consonancia, en sinergia. Esa es la pregunta fundamental del discernimiento. Y Dios contesta, eso es lo que acatamos. Acato la forma como tú me vas guiando, Señor, a poder amar concretamente cada día de mi vida. Y el último verbo, el servir, que en este mundo es la concreción del amor. Amamos porque servimos. Servimos porque amamos, ¿no? El servicio que no es por sacar provecho, ni por obligación, ni por chamba, sino una forma particular de vincularnos con la persona a quien servimos, amándola, construyendo con él y por él esta comunión, ¿no? Cuando pasamos por todo este camino, conocer y reconocer a Dios, aprender a vivir guiados de su mano, guiadas de su mano, para encarnar el amor sirviendo todos los días desde esa pregunta, Señor, ¿cómo quieres que amemos hoy? Eso nos pone en este camino de salvación, de comunión, de ser partícipes de este proyecto al que Dios nos invita. Esto tiene origen muy profundo en la tradición cristiana. La primera parte, el hombre es creado, nos hace recordar el texto del primer capítulo del Génesis, en el primer relato de la creación, cuando describe la creación del ser humano.
Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. El texto, que es muy curioso, inclusive teológicamente, es la única vez en el Antiguo Testamento en que Dios habla o habla de sí en singular y en plural, donde se habla del misterio divino en singular y en plural. Y desde luego que los cristianos desde el inicio vieron ahí una visión profética del misterio trinitario, cómo Dios es uno y comunidad, ¿no? Literalmente el texto del capítulo 1, versículo 26 del Génesis dice, y dijo Dios, singular, dijo, nos dijeron, y dijo Dios. Pero luego se pasa al plural. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Entonces somos imagen y semejanza de un Dios que es comunidad, una comunidad de amor tan fuerte y tan denso que hace que quienes participan en ese amor sean uno. Este misterio del Dios uno y trino. De ese Dios somos imagen. Por lo tanto, decir que el ser humano es imagen y semejanza de Dios significa que tenemos una afinidad constitutiva con Dios, una especie de aire de familia de Dios. Esta afinidad consiste en nuestra capacidad de ser y existir a su manera. ¿Cómo existe Dios? ¿Cuál es la manera de Dios? Bueno, la misma Sagrada Escritura también nos subraya y nos presenta que la esencia fundamental de Dios es el amor. En nuestra realidad espacio-temporal, donde las cosas se dan en proceso, en itinerario a lo largo del tiempo, tendríamos que utilizar el gerundio, ¿no? Dios es amando, constantemente amando, entregándose. Por lo que existir a la manera de Dios, el centro de nuestra imagen divina, es existir amando. Por eso se ha dicho que el ser humano es capaz de amar y por lo tanto es capaz de Dios, de acoger en su corazón, en una relación de amor, de comunión, al misterio infinito de Dios y viceversa, porque Dios nos acoge también en esta relación de amor recíproco. Para amar a la manera de Dios necesitamos una sensibilidad particular, que es la que tenemos esta vida para aprender y que los ejercicios tratan de transmitirnos. Captar que somos personas, no meramente individuos. La mayor parte de la gente tristemente se queda con una autopercepción de ser un individuo. Estoy yo encerrado en mí, opuesto a las demás personas, muchas veces en conflicto, en competencia. Y eso no nos permite entender la riqueza y profundidad de nuestra vocación humano-divina como imagen de Dios. Para eso tenemos que entender que no solo no somos individuos, somos personas, es decir, identidades, autopresencias relacionales. Yo no puedo ser yo mismo si no es en relación con otros seres humanos, que finalmente me permiten conocerme, entender mis potencialidades, vivirlas, desarrollarlas y sobre todo empezar a concretar este milagro del amor como vida compartida, como entrega mutua, ¿no? Por eso les pongo ahí al final, mientras más nos relacionamos siguiendo el dinamismo del amor divino, más somos nosotros mismos, más somos nosotras mismas. Quienes se saben personas entienden que su vida, su existencia, implica a los demás. Y por lo tanto perciben una vocación a la construcción de una realidad común a la cual contribuimos todas y todos y de la que somos parte. Al construir esa comunión, nos construimos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Crecemos en esa relación de unos con otros y desde luego con Dios. Y finalmente, recordando que hacia ahí apunta el texto de Ignacio, en eso consiste la salvación. La comunión es la puesta en común de lo que cada uno es y contribuye. Por lo general, cuando queremos conocer algo y mientras seguimos pensando que solo somos individuos,
nos aproximamos guiados por la razón a ver si encontramos un objeto, lo capturamos y lo aprendemos. Y así tratamos a veces también a los seres humanos como cosas, igual que tratamos una mesa, un lápiz, un auto, ¿no? Tener esa aproximación como única forma para estar en la realidad se traduce en una epistemología, es decir, en una forma de aprender, de conocer, que nos lleva a creer que se puede conocer sin amar. Y eso, desde luego, que es una falacia, una mentira. Nosotros somos personas, el término griego que utilizan los primeros padres de la iglesia es hipóstasis. Nosotros somos personas, hipóstasis creadas. Tenemos que aprender a ser personas. Ya les decía que el primer paso es aprender a ser individuo, entender quién soy yo, de dónde vengo, mi entorno, etcétera. Pero el proceso de el anhelo de querer conocer quién soy y de alcanzar la plenitud de mis potencialidades, tarde o temprano implicará salir de mí mismo para el encuentro con las otras personas y entablar relaciones sustentadas por el amor, ¿no? Dios nos ha puesto en un medio espacio-temporal. El universo que conocemos es espacio-temporal para que pueda haber este camino de que lo que no era llegue a ser. Podemos decir una procesualidad, un itinerario de crecimiento y madurez. Dios nos va enseñando a dejar el mundo de los objetos, que es el primero que descubrimos, para despertar al mundo de los sujetos, de las personas que reconociéndose mutuamente se aprecian, se aman y se ayudan a crecer en esas relaciones interpersonales. San Pablo nos dice que somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Los dos primeros elementos, el cuerpo y la mente, son materiales, objetuales, y el último es espiritual, es subjetual, ¿no? Dios es un sujeto puro que no se puede experimentar como objeto, sino solo dentro de una relación de donación entre sujetos, ¿no? Para manifestarse esta presencia de Dios, tenemos que ponernos nosotros en modo de relación, no meramente de observación o manipulación. Y a la hora de recorrer el camino de los ejercicios por el que nos va llevando San Ignacio, el Señor Jesús en las contemplaciones bíblicas, por ejemplo, de su vida, deja de ser un concepto y se convierte en una presencia interlocutora, ¿no? Entramos en relación con Jesús y eso nos va sacando de nuestra visión cosificada de todo, incluyendo Dios, y nos va transmitiendo una sensibilidad que personifica, una sensibilidad del encuentro interpersonal. Por eso les pongo ahí, la presencia de Dios se manifiesta al amarlo. Es muy difícil percibirla sin esta actitud de amorosa acogida que vamos aprendiendo en la relación con el Señor Jesús, en este conocimiento interno del Señor Jesús que la dinámica de los ejercicios nos va transmitiendo. Entonces, la capacidad que tenemos de existir como persona, lo que en teología se llama la vocación hipostática, el llamado que tenemos a crecer de ser individuos a ser personas, es el núcleo de nuestra imagen divina. Ya les decía, creemos en un Dios cuya naturaleza más profunda no es una soledad volcada sobre sí misma, que es la visión individualista, sino es una comunidad de tres personas, una visión personalista. Tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuya entrega mutua, total e irrestricta, kenótica en este sentido, que les explico ahí, el griego vaciamiento. El Padre se vacía
en un acto de amor engendrando al Hijo. El Hijo de toda la eternidad se vacía en un acto de amor, entregando su existencia al Padre. Y lo mismo podemos decir de la relación de ambos con el Espíritu Santo, ¿no? La Trinidad es un círculo de amor divino muy claramente entendido y bellamente expresado en el icono que están viendo de Andrei Rublev. Este icono de la Trinidad que su composición plástica nos muestra este círculo del amor compartido, y nosotros somos el cuarto invitado a esta mesa, y por eso al contemplarlo, como contemplamos también el misterio de la vida de Cristo en las meditaciones bíblicas que nos sugiere Ignacio, nos vamos siendo introducidas a este dinamismo del amor. Aprender a ser personas, seres, entes, existentes, autopresencias relacionales. Que encontramos nuestra identidad como el Dios que nos creó, de quien somos imagen, en comunión, en compartir bienes, en compartir nuestra existencia. En la tradición cristiana se hace una diferencia entre ser imagen divina y ser semejanza divina. La imagen divina es un don universal e irrenunciable. Es nuestra capacidad de existir a la manera de Dios. Ya todo lo que les he explicado. Dando vida, donándose, recibiendo también la vida en la donación de la otra persona. También cuando apreciamos la forma como los demás nos aman sirviéndonos, descubrimos cosas de nosotras mismas y nosotros mismos. De entrada, el valor y nuestra dignidad, ¿no? En ese amor que se nos comparte, que se nos transmite. Por lo tanto, la imagen divina es nuestra capacidad de amar en libertad y gratuidad, libre, incondicionalmente. Es el dinamismo correcto, ¿no? Es la potencialidad que tengo de llegar a ser lo que estoy llamado a ser. Entonces, si eso es la imagen divina, ¿qué es la semejanza? Bueno, la semejanza es, con todos estos elementos que Dios me ha dado, mi equipo para ser persona, pues me pongo a trabajar para que se convierta en realidad, para que en la vida concreta de Alex Satirka y de cada una y cada uno de ustedes, todos esos dones potenciales que Dios les ha dado sean utilizados al máximo y se traduzcan en la construcción de en una manifestación en medio del mundo de esta presencia humano-divina que cada uno de nosotros somos, ¿no? Es decir, llegar a la plenitud de nuestra vocación de ser co-creadores con Dios del mundo, ¿no? Encarnar en el concreto de nuestra vida nuestra vocación de ser personas, es decir, nuestra vocación de amar día a día, instante a instante. Nos vuelve a recordar aquello que comentábamos de la pregunta central del discernimiento, ¿no? ¿Cómo quieres, Señor, que amemos hoy? Conforme preguntamos, Dios nos contesta y lo concretamos, nos vamos asemejando a Dios y estamos en medio del mundo dando testimonio, permitiendo a nuestros hermanos y hermanas descubrir y entusiasmarse por el proyecto de plenitud detrás del movimiento, de la intención creadora de Dios, ¿no? Por lo tanto, esta semejanza divina varía de una persona a otra. Es la forma como esa imagen divina se manifiesta de manera irrepetible en cada ser humano. En el fondo, esa es la santidad. Santidad literalmente significa como honestidad o sinceridad o encontrar la verdad de lo que somos. Y esto también nos refiere a Ignacio y al sentido de los ejercicios. Recuerden que los ejercicios son para encontrar la vocación.
es una mistagogía, una pedagogía espiritual encaminada a descubrir nuestra vocación y elegirla. Nuestra vocación es la manera particular de amar, la forma como Cristo ha querido vivir en cada una y cada uno, de tal forma que cuando la acogemos, la ponemos en juego, la construimos y la dinamizamos desde nuestras decisiones en libertad de amar y servir, pues nos vamos construyendo como personas y a la par nos vamos integrando a la comunidad de amor trinitaria. En resumen, todo lo que somos y tenemos está para que encarnemos el amor, construyendo la comunión. Y esto nos lleva al segundo punto de la definición del principio y fundamento, ¿no? Aquello de que todo ha sido creado para ayudarnos. Y hay que tener cuidado de que no se convierta en estorbo. Y aquí les explico un poquito nuevamente por qué. Todo lo que tenemos y somos se puede convertir en un don para los demás. Dios nos lo ha dado para que ejercitándonos en entregarlo amorosamente a los demás, aprendamos a existir a la manera de Dios, que es amando. Y para eso Dios te da talentos, que es inteligencia, buen humor, capacidad administrativa, creativa, don de curación, capacidad intelectual, académica, etcétera. Todos estos dones que Dios te ha dado, te los dio para que poniéndolos en juego en el servicio, gastándotelos en los servicios de los demás, puedas crecer en tu convicción, en tu identidad de ser personas. Cuando hacemos esto, cuando nos gastamos los dones que Dios nos ha dado, amando y sirviendo, vemos que estos talentos crecen, se multiplican, tal como nos enseña la parábola de los talentos. El que recibió los 10 talentos y los pone a trabajar, recibe el doble. El que los oculta o los tapa, el que los entierra, pues se queda sin nada. Finalmente, debo rechazar relacionarme con cosas a las que me siento apegado y atado, incluyendo algunos de estos dones y talentos. No solamente cuando hablamos de dones y talentos estamos describiendo cuestiones, digamos, personales, capacidades que de algún intelectuales y sobre todo eso, cognitivas, intelectuales, afectivas, sino también los recursos económicos que Dios te ha dado, son dones que están a tu disposición. Cuando estos dones dejan de ser entendidos y vividos como oportunidades para amar, para gastárnoslo, haciendo el bien. Cuando dejan de ser eso y se convierten en amos nuestros, cuando nos aferramos a ellos y tenemos nuestra seguridad en nuestro dinero, en la inteligencia, en cualquiera de estas cosas que más bien deberíamos de gastarnos, empezamos a atesorarlas, a guardarlas, a encerrarnos en nosotros mismos y en nosotras mismas y a prácticamente imposibilitar el proyecto de Dios de capacitarnos para formar comunión y salvarnos. La salvación es eso, entrar a la comunión desde el amor. Ya les comentaba anteriormente que de eso habla la meditación de las dos banderas. Cómo todos los dones que Dios te ha dado se pueden convertir en riquezas cuando dejas de verlos como oportunidades de amor y los empiezas a ver como propiedad tuya, ¿no? Hay algunos que realmente nos cuesta trabajo administrar y lo que San Ignacio nos dice es mejor renunciar a ellos. Y ya si una vez que tu afecto se haya ordenado, Dios te los restituye o te los regresa, pues será otra cosa. Para distinguir estas dos situaciones, pues desde luego que el discernimiento es fundamental. Lo único que no es vaho, es decir, lo único que no se lleva el tiempo y se desgasta y se acaba, es el amor con mayúscula. Este amor que cada vez que tú lo encarnas, cuando te gastas los dones que Dios te ha dado, hay algo que crece en tu corazón.
Y esa es tu identidad como persona. Digamos, el núcleo de tu identidad, de tu vocación como persona. Eso nunca se acaba. Ese, esa maduración de tu imagen divina hacia la semejanza, cada vez que amas y sirves a los demás, gastándote los dones que Dios te ha dado, es lo que te permite crecer y acercarte a ese anhelo de vida plena que siempre está presente en el corazón humano. Aprendemos a hacer amor, a acercarnos a la naturaleza de Dios, porque Dios no nada más es alguien que hace cosas buenas, Dios es amor en sí mismo, es amor, haga lo que irradia es amor, y el ser humano tiene la capacidad de llegar ahí, pero para llegar a ser amor, necesitamos un camino de ejercicio del amor. Y para ejercitarte en el amor, Dios te da todos estos dones para que, gastándotelos, hagas ese camino, ese ejercicio, esa práctica que finalmente te va a llevar a ser amor. El hambre de ser amados que todas y todos sentimos es en el fondo un hambre de presencia, de la presencia de quien nos ama. Estar completamente el uno para el otro, de estar el uno en el otro, de inhabitarnos, sin división, sin confusión. El que de veras ama a la otra persona no quiere que la otra persona se haga igualito que él o que ella. La ama porque es distinta, pero percibe que en la comunión de esas alteridades, de esas diferencias, hay una gran bendición. Y en el fondo eso es lo que nos capacita para este amor que construye, para este amor que dinamiza. Finalmente, este vínculo de lo que nos presenta Ignacio en el Principio y Fundamento, su visión del ser humano, con la plenitud de eso al final de los ejercicios, como nos lo presenta en el texto de la contemplación para alcanzar amor. Que no me voy a meter mucho en eso, ustedes ya lo conocerán, solo hago algunas referencias, ¿no? ¿Qué dice él en el Principio y Fundamento? El ser humano es creado para entrar en una relación de amor con Dios y mediante esa relación de amor con Dios, salvar su ánima. La salvación, vuelvo a decir, es entrar en comunión con Dios. Comunión de amor. Y para alcanzar esa comunión de amor tenemos que aprender a amar, ¿no? En la contemplación para alcanzar amor, en las notas que pone Ignacio al inicio, describe el amor. Dice, el amor ha de ponerse más en obras que en palabras. El amor no es abstracto, no es una especulación. Es algo que se debe encarnar de forma concreta en la vida de las distintas personas. Dios es nuestro maestro. No nos ama en abstracto, te ama de forma concreta, primero dándote la vida, segundo, como dice también en la contemplación para alcanzar amor, trabajando por ti, sosteniendo las cosas. Cuando desarrollamos y crecemos en esa sensibilidad, percibimos la forma como Dios nos ama en los objetos inanimados, en las plantas, en los animales, etcétera, ¿no? Descubrimos que el común denominador, como les decía, de todo lo que existe, es este amor que fluye sostenido por el amor divino. Para llegar ahí, para consolidar nuestra vocación a ser amor, las obras concretas son importantes. El segundo punto del principio y fundamento, todas las cosas han sido creadas para ayudarle a alcanzar ese fin, por lo que las debe usar para amar y evitarlas si le impiden amar, vemos cómo lo retoma en la contemplación para alcanzar amor cuando nos dice en la segunda nota, el amor consiste en un intercambio de bienes, ¿no? El amado, el amante al amado le da de lo que tiene y puede. Es decir, lo que estamos tratando de describir, lo que te constituye como individuo, todos estos
dones y talentos, tu cuerpo, tu salud, tu capacidad intelectual, más todas las otras cosas que decíamos. Si tienes habilidades artísticas, administrativas, para consolar, para expresarte, para sanar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son sujetos de intercambio. Es decir, para que amorosamente los entregues desde el gusto de verlos convertido en vida, en bendición para otras personas. Y esto es un dinamismo recíproco. También aprender a acoger la manera como las otras personas son bendición para ti, desde su propia esencia, desde su identidad, que no es la tuya. Y por eso ya el simple hecho que existan te enriquece, ¿no? Pero además de eso, todas las otras formas, vehículos y manera como las otras personas se convierten en bendición para ti. Finalmente, aquel tercer punto de tener cuidado de que los dones no se conviertan en riquezas y no se esclavicen, la santa indiferencia, la libertad para encarnar el amor entregando todo lo que soy en la construcción de la comunión y recibir en gratitud lo que los demás me comparten. En la contemplación para alcanzar amor, lo que nos subraya Ignacio es que Dios nos invita a que aprendiendo de Dios su estilo generoso de entrega, percibir, como nos dice en la primera carta de Juan, que Dios nos amó primero. El amor consiste en que Dios nos amó primero y su amor nos libera para que podamos amar de la misma manera. Este amor que desciende y que me enseña y me capacita para poder amar en reciprocidad. Y eso es lo que vive y expresa quien siente como suya la oración de Ignacio en esa contemplación para alcanzar amor. Tomad, Señor, y recibid. Es decir, toma, Señor, y recibe todo lo que soy, todos esos dones, memoria, entendimiento, libertad, voluntad, etcétera, ¿no? Tú me los diste. Percibo tu amor. Quiero ponerlos en juego como tú me enseñas, ¿no? Dispón a toda tu voluntad. Volvemos a esa pregunta fundamental del discernimiento. ¿Cómo quieres, Señor, que amemos hoy? No en abstracto, con lo que tengo, no con lo que no tengo. Nunca te va a pedir Dios que pongas en juego lo que no tienes. Con lo que tienes en las manos de Dios, ¿cómo te conviertes en parte de este dinamismo que construye un mundo nuevo? Y termina con la petición fundamental que nos capacita. Dame tu amor y tu gracia, que ésta me basta. Desde tu amor, recordemos que la gracia es Dios donándose. La gracia no es ajeno a Dios. La gracia es Dios que se te entrega, se dona a ti en la medida en que lo puedes acoger. Entonces, sigue siendo mi maestro, Señor. Sigue sosteniéndome a través de este amor que me da la vida. Permíteme crecer en la conciencia de lo que eso significa. Y gracias por permitirme ejercitarme todos los días en encarnar eso en medio del mundo para que a través de este itinerario del amor compartido alcance la plenitud de ser amor y poder vivir eh, la meta, la imagen, el sueño de Dios para todas sus criaturas, que es el que podamos vivir dentro del dinamismo del amor trinitario. Pues yo lo dejaría hasta aquí. En resumen, para San Ignacio, el ser humano es alguien que existe, ha venido a la existencia por el amor de Dios o el amor que Dios le ha mostrado. Está en este mundo en una escuela de amor. Muy importante en esta escuela de amor son los útiles, el equipo que Dios te ha dado para el amor, que son tus dones, talentos, etcétera. Y el último elemento, que tal vez es el más importante, no se te olvide ir a la escuela del amor, que es
tu encuentro con Dios, es decir, esta vida de intimidad con Dios. Los ejercicios, en particular el dinamismo del conocimiento interno del Señor Jesús, es decir, meterte a vivir la Sagrada Escritura como vehículo de comunicación de, de este misterio del amor que se entrega, cuya plenitud es Jesús, que entrega su vida en la cruz por nosotros. Esa es la escuela para que, echando uso del equipamiento, de los útiles, de los dones y talentos que Dios te ha dado, recorras el camino, la escuela del amor que es esta vida, y tengas acceso a la comunión con el amor trinitario, en lo que consiste la salvación. Pues espero que esta breve descripción les pueda servir de ayuda para acercarnos a esta antropología, esta visión del ser humano según Ignacio de Loyola. Y que nunca nos olvidemos de esa pregunta diaria del discernimiento. ¿Cómo quieres, Señor, que amemos el día de hoy? Un saludo y bendiciones para todas y todos.